Buenas noches, mi nombre es Sergio Aguirre, estudiante de Derecho. Hoy les vengo a hablar sobre el gobierno actual que nos está representando con Gustavo Petro. Gustavo Petro recibe el gobierno en agosto del 2022, en el cual se ve reflejado que recibe un país que a lo largo de su historia ha estado dividido políticamente. Desde la patria que empezamos con la organización y las muchas constituciones que hemos tenido a lo largo de la historia. Gustavo Petro le gana la segunda vuelta a Rodolfo Hernández, lo cual quiere decir que la clase obrera del país da una voz de aliento para cambiar las ideas que ha manejado el país a lo largo de la historia. Puede decir que la monarquía colombiana se puede manejar desde los Pastrana, desde los Santos, desde los Pinilla y etcétera, entre otras personas. Si el Gustavo Petro conviene o no conviene al país, creo que eso lo puede decir cada sociedad de cada clase. Podemos decir que una sociedad de estrato 5 no le convendría a un Gustavo Petro al colocar más impuestos para los ricos para sostener la deuda externa que tenemos nosotros. O se puede decir que una persona de estrato 2 le conviene el gobierno de Gustavo Petro a recibir un poco más de ayuda hacia dar la opinión en la parte política, como sea para los campesinos o para los indígenas, entre las diferentes etnias sociales y la clase obrera del país. Buenas noches, mi nombre es Fabián Hernández. Dándole continuidad al video de mi compañero, nos damos cuenta que el presidente actual, Gustavo Petro, es una buena opción para este país, ya que viendo antecedentes de anteriores presidentes nos damos cuenta que, como ejemplar Duque, dejó una deuda con el FMI para subsidiar a los ricos de este país sin pensar en la clase obrera. En conclusión, podríamos decir que Petro es una buena oportunidad para este país, ya que se concentra más en saldar deudas y en pensar en la clase obrera, así como nosotros. Gracias. Gustavo Petro busca realizar la reforma tributaria 2277 del año 2022, en el cual el objetivo de esta reforma es recaudar 25 millones anuales. ¿Cómo lo piensa lograr el gobierno? Colocando impuestos a todas las clases sociales, donde la clase más alta tendría que pagar más impuestos para esto. En la reforma agraria, Gustavo Petro busca entregar 3 millones de hectáreas al área campesina y al área indígena. Frente al ámbito ambiental, Gustavo Petro lo que busca realizar es acabar la cancelación de contratos de exploración de petróleo y de gas, innovando con energía solar. Y hablar del gobierno del conflicto interno que hemos tenido más o menos 50-60 décadas atrás, en el cual busca la paz, pero con el ataque a Catatumbo se acortan esos contratos. Aún siguen en términos con los demás grupos guerrilleros que se encuentran actualmente en la nación. Aunque Gustavo Petro se ha llamado el presidente de las redes sociales, por lo que maneja sus redes y por lo que antes publicaba en Twitter, ahora llamado X, creo que ha sido el presidente que más sentido de pertenencia ha tenido hacia la clase campesina y hacia la clase indígena y hacia realmente la clase obrera también. Como decía Jaime Garzón, la mayor crisis de los colombianos es tener la falta de identidad que nos hace falta a nosotros. Siempre hemos tenido gobernantes que le dan favorecimiento a gobiernos exteriores que aprovechan la crisis actual que está viviendo el país. Tener en cuenta que nosotros venimos desde la parte indígena, nosotros somos criollos y demás, tener sentido por el país que nos ha tocado, el país con el que hemos luchado. A ver, podemos ver que el pueblo colombiano ha sido un pueblo muy resiliente frente a todas las situaciones adversas que ha tenido, conflicto interno, patrias bobas, desastres naturales como el de Armero, entre otros. Creo que el pueblo al elegirlo se da una oportunidad de tener un gobierno con ideas diferentes y de pronto, ¿por qué no tener un gobierno con pertenencia hacia el país?